tanto te morís de espanto y casi miras como distinguido. Si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo el ideal. Y su ideal, mi ideal, el de aquel se puede... Buenas tardes, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Último Bondi. Último Bondi es un programa producido por el colectivo Más Igualdad en colaboración con la plataforma Caracuá y Caras y Caretas TV, que martes a martes propone un tema para conversar, para discutir, para producir un espacio de discusión política informado, con buenas reflexiones, mirando a veces la coyuntura, pero muchas veces también el mediano y el largo plazo, a los efectos de poder enriquecer la discusión que se da respecto a los grandes temas o a lo que nosotros vamos encontrando como grandes temas. En el día de hoy vamos a estar hablando de educación. Trajimos dos invitadas y un invitado que ahora después voy a pasar a presentar. Y como primera pregunta motivadora o como enunciación, elegimos traer algo que ha sido un lugar común en la discusión política, pero que nunca se termina de discutir desde mi perspectiva y desde la de algunos otros que hemos conversado para preparar este tema, ¿no? Que es la idea de la relación entre educación y mercado, ¿no? Titulábamos este programa Educar para el mercado, como una gran pregunta abierta para poder discutirla, y dentro de eso reflexionar sobre el papel de la educación, ¿no? El importante papel de la educación, por todos reconocido, pero no siempre explicitado. Y nos gustaría, luego de presentar a los invitados, dejar una pregunta bastante fuerte, como para poder empezar a entrarle a este tema. Hoy nos acompañan Cecilia Klein, nos acompaña Gabriela Rico y Liber Romero. Cecilia es licenciada en Historia, es profesora de inglés, magíster en Educación, docente efectiva en secundaria y en el Consejo de Formación en Educación, y es secretaria general del Sindicato de Docentes de Formación en Educación. Gabriela Rico es profesora de Biología, magíster en Educación, Sociedad y Política, docente efectiva en el Centro de Formación en Educación, volví a decir centro en vez de consejo, y en secundaria, y es presidenta de la Asamblea Técnico Docente, ATD, más conocida por ATD, del Consejo de Formación en Educación. Liber Romero es profesor de Historia, maestrando en Estudios Latinoamericanos, docente efectivo en secundaria, UTU, Centro de Consejo de Formación en Educación, y en la Universidad de la República. Además, es presidente del Sindicato Docente de Formación en Educación. Con ellos tres vamos a compartir estos minutos en el día de hoy. Espero no volver a decir centro cuando diga consejo, pero bueno, lo voy a decir por el nombre, así va a ser más fácil. Y voy a plantear esta primera pregunta. ¿La educación es la salvación de los pueblos o un buen instrumento de domesticación social? No sé quién quiere arrancar. ¿Arranco yo? Me toca a mí. Creo que en realidad ambas preguntas se podrían contestar que sí y que no al mismo tiempo. En realidad la educación para cualquier gobierno, para cualquier sociedad, es también una forma de reproducirse a sí misma. Es una forma en cómo esa sociedad trata de inculcar un conjunto de valores, objetivos políticos, sociales, a desarrollar, pero también está en función de qué tipo de sociedad quiere construir hacia el futuro. Nosotros durante mucho tiempo lo que queríamos construir desde el punto de vista educativo era ciudadanos críticos, reflexivos, constructores de un mañana, y eso ha ido cambiando con el tiempo y a partir de un poco de las perspectivas de las hegemonías culturales que existen, esa idea de educar para el mercado, ¿no? Es decir, en vez de educar para una reflexión amplia, universal, transformadora del mundo, se quiere tratar de educar para educar a que nuestros estudiantes se inserten en un mercado laboral como único objetivo, ¿no? Entonces, en ese sentido, la educación es contradictoria y por eso es contradictoria, es muy fructífera también.
Sí, creo que justamente lo que dice Liber, ¿no? Primero que nada agradecer estar hoy en este espacio y tener esta oportunidad. Pero retomando un poco lo que dice Liber, creo que está el tema de la atención, ¿no? Que siempre se da un poco desde lo que son quizás las estructuras políticas, ¿verdad? Y la gobernanza a nivel político, y lo que ocurre luego en las aulas y en el compromiso docente, ¿no? Generalmente desde los docentes hay un compromiso más con esta cuestión quizás más de pensar en formar ciudadanía crítica, ¿no? Participativa, nación social, que tiene que ver muchas veces también con el ejercicio de la docencia. Entonces ahí hay una tensión en la cual muchas veces vemos, cuando surgen los conflictos, ¿no? Dónde se pone el acento en un sentido y en otro. Y si bien la educación tiene también por objetivo, ¿no? En cierta medida, transmitir la cultura, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, vemos con algunos especialistas en el tema, por ejemplo, nombrando a Antelo, un argentino, ¿no? Él dice delegar los libros a los nuevos, ¿no? Los viejos le legamos los libros, ¿no? La cultura a los nuevos. Bueno, ¿cuáles son esos recortes de las culturas que le transmitimos a los nuevos? Y entonces ahí hay una puja de poder, ¿verdad? En cuáles son los recortes, la selección y la jerarquización y dónde ponemos el acento. Entonces, eso siempre genera tensión, independientemente del gobierno que esté. O sea, es una tensión que ha sido permanente a lo largo de la historia de la educación, y creo que no es solamente el Uruguay el único ejemplo en ese sentido. Cecilia. Sí, pensando un poco en lo que implica la educación como aspecto general que la política toma, ¿no? Siempre hay una relación directa en la importancia de la educación en sí misma, y pensando un poco lo que plantea Gabriela, que no es algo particular de Uruguay y no es algo actual. Si pensamos desde la revolución industrial hacia acá, bueno, ahí la educación cumplió un rol justamente de someter de alguna manera algunas ideas, o de empezar a compartir ciertos valores que de alguna manera eran centrales para el gobierno en ese momento y querían, bueno, de alguna manera que se estableciera en la sociedad en general. Si vamos nomás al caso de la UTU, de su origen, va con esa idea, siendo una educación técnica. Yo creo que el tema está en educación para quién. Y acá entra el tema de la clase social, ¿no? Teníamos esa idea de la educación, el liceo como tal surge para ciertos grupos que, bueno, que aspiran a un conocimiento más universal, pensando que eran los que llegaban a la universidad, pensando que era mi hijo el doctor, y después tenía a el pueblo que entraba con suerte a una UTU que tenía como objetivo justamente reproducir lo que era el mercado, es decir, el trabajador que se formaba de cierta manera, pero siempre pensando, limitando su posibilidad de reflexión, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que se democratiza la educación como tal, bueno, ahí empieza ese choque de esta educación que tenemos, ¿para quién es? Y bueno, yo creo que ese choque se traduce ahora en lo público y privado. Entonces tenemos por un lado la educación pública y la educación privada por otro. Entonces acá creo que el choque está justamente pensamos en los ciudadanos reflexivos, los estudiantes reflexivos a nivel general, y esta transformación de alguna manera lo que permite o lo que establece es que la educación pública tenga ciertos parámetros y la educación privada tenga otros. ¿Vos te referís de una manera u otra a la propuesta actual de transformación educativa, que es lo que vamos a abordar después en el segundo bloque, o como una concepción general dividida entre lo público y lo privado? En la esencia está ya, porque hay una cuestión de lo que, bueno, del estudiante que ingresa a la educación pública es bien distinto al estudiante que ingresa a la educación privada, ¿no? Si vamos incluso a los proyectos que están actualmente público-privados, cuando hablan de resultados y comparan a nivel público, obviamente que las realidades van a ser distintas, porque yo ya desde la inscripción a estos lugares le pido que tenga una familia detrás, que lo apoye, le doy la alimentación, y esa realidad a nivel público no la tenemos. Entonces, muchas veces la educación pública pasa a cubrir agujeros, baches que la propia sociedad tiene y que superan al aspecto educativo en general. Sí, yo me preguntaba esto y imaginaba algunos episodios de nuestra historia. Vos traías un poco la Revolución Industrial, uno puede pensar en Varela y las primeras transformaciones sociales del siglo XIX, y bueno, de una manera u otra hay una pretensión política, ¿no? En el sistema educativo, mirándolo como sistema, de transformar una sociedad, ¿no? Y también plantea un poco esto que traías vos, de decir, bueno, educar en ese sentido, ¿qué es educar? ¿No? Sí, porque educar de una manera u otra es
hay un impacto, como quien dice, en la persona, ¿no? O sea, no hay... ¿cómo se plantea esta idea entre, por decirlo de alguna manera, producir esa transformación, ¿no? en el individuo, pero desde una perspectiva crítica, desde una perspectiva de emancipación, de libertad, ¿no? Como de una manera u otra, creo yo que traen los mejores valores o los más defendidos en cierto sentido por los cuerpos docentes. Sí, cuando hablamos de educar, ¿no? Algunos lo toman desde el sentido de dejar huellas o marcas, ¿no? en el otro, ¿no? Viene un poco ahí a veces cuando se ve a la etimología, ¿no? Exactamente, esa cuestión de dejar en el otro, ¿verdad? Algo, un poco recuperando lo que decíamos hoy. Y bueno, y ahí es fundamental, ¿no? El tema de la transformación que nosotros queremos. O sea, siempre tenemos de vuelta esa dualidad entre lo que queremos que permanezca y el avance de la sociedad, ¿no? A lo largo de los siglos esa tensión estuvo y se ha visto entonces cómo las sociedades también, atendiendo a lo que ocurre en cada entorno, pueden avanzar hacia otros significados, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hoy tenemos una agenda de derechos humanos, por ejemplo, que quizás no estaba presente hace años, ¿no? O sea, y eso se ha ido incorporando y esas concepciones también se van tamizando y trasladando a la educación. O sea, la educación también toma gran parte de estos, entonces tiene esa cuestión de permanencia de valores y de conocimientos y saberes fundamentalmente, pero también con la incorporación de nuevos. Y lo que yo soy del mercado, ¿no? Cuando nosotros pensamos en el mercado es, si nosotros pensamos en la formación de una persona hace 20 años y podíamos aventurar lo que iba a ser la actualidad, el mercado raramente podría formar para lo que es el mercado de trabajo hoy en todo lo que es la tecnología, ¿verdad? La información, porque no teníamos ni idea de que esto iba a ocurrir. O sea, esta explosión. Entonces, cuando nosotros hacemos centrado en una formación en educación para el mercado hoy en día es una gran incógnita. Entonces necesitamos trascender el mercado con otras, ¿verdad? Capacidades, con otras habilidades que permitan justamente a los educandos poder trascender y ser transformadores también de esa propia sociedad. Yo siempre digo que el educar es un acto de amor. Porque no hay forma de que nosotros entremos en aulas sin estar comprometidos, y no se convierte en un trabajo rutinario. Y en esto es una relación netamente humana. Compartimos con otros, ¿no? Un proceso de enseñanza-aprendizaje en donde esta relación humana es fundamental. De las personas que más seguramente sufrimos todo el tema de la pandemia fuimos seguramente los docentes, porque necesitamos del otro para actuar. No hay forma que podamos sin interactuar con un otro que te pregunta, te discute, te cuestiona o simplemente te ignora, y la ignorancia también implica que uno se tiene que esforzar más para poder actuar. Y a veces eso es lo que los de afuera uno no entiende, lo que implica ser docente, ¿no? Y a veces nosotros actuamos con una enorme profesionalidad en un marco en donde somos cuestionados continuamente, porque faltamos, porque no estamos, porque no nos perfeccionamos, y cuando uno mira los datos eso no es así. O sea, cuando uno mira los datos fríos de, por ejemplo, las faltas docentes están muy reducidas en función, y las faltas por enfermedad tienen que ver con la situación laboral que tenemos, de estrés, de sobreempleo. Entonces, uno puede explicar cada uno de estos ítems si tuviese tiempo, y sin embargo es continuamente bombardeado por afuera sobre ese docente que en vez de maltratarlo habría que decirle, bueno, muchacho, ¿cómo se apoya este trabajo? Y pensemos un elemento sencillo: una maestra no puede trabajar con 30 niños, un docente no puede trabajar con 40 adolescentes. Es imposible, porque la atención personalizada que cada vez nos exigen más nuestros niños y adolescentes implica una reducción, ¿no? Y esto en realidad en los últimos tiempos lo que ha pasado es todo lo contrario. Y ahí, por ejemplo, también se notan las diferencias concretas en lo que planteaba Cecilia entre lo público y lo privado, ¿no? Si nosotros queremos comparar situaciones que no son comparables, porque no son comparables las situaciones de base. Y sin embargo, muchas veces los resultados de los públicos son brillantes en un montón de esos ítems, ¿no? Porque eso tampoco se dice. Me quedé un poco con esto de marcar al otro, pero con qué marcarlo, por un lado, ¿no? Que en esta idea de que hablábamos, ¿no? De esa pretensión transformadora y qué es lo que se hace. Con lo otro que me quedo también es que educamos todos, ¿no? Es decir, las familias, la sociedad,
no es una cosa que uno pueda decir esto se lo confino al maestro, y a veces de hecho la sociedad se esconde un poquito en ese papel imaginado que tiene que tener la educación y mete para dentro de esa bolsa un montón de problemas que tiene afuera que nosotros como ciudadanos, como padres, como adultos especialmente, no sabemos resolver y los ponemos adentro de las instituciones para que los resuelvan. Me quedaba pensando un poco esto, ¿no? De qué responsabilidad esta idea y por eso me hacía un poco de ruido, y creo que esto va a quedar un poco para el otro bloque, esta idea de decir, bueno, transformar al otro en qué, ¿no? ¿Cómo hacer para que esto sobreviva a la posibilidad de transformar, como para esto que muchas veces se dice aprender a aprender, ¿no? O educar para aprender, ¿no? Cuando yo realmente lo restringo a un empleo, un trabajo específico y algo que con el tiempo va a ir cambiando, ¿no? Y cómo de una manera o de otra nos devuelve esa responsabilidad ética también, ¿no? De decir, yo estoy produciendo una incidencia, o sea, produciendo una transformación en quien tengo enfrente, en una relación asimétrica, ¿verdad? ¿Qué es lo que pongo ahí? ¿Con qué cuidado lo tengo que poner? Y cómo entrar a abrir un poco esta idea de lo crítico como parte del acto educativo y capaz que también un poco con parte de ese amor que vos decís, ¿no? Es decir, cuál es el cuidado con el que uno hace ese tipo de cosas y cómo se podría reconciliar eso con esta otra idea de que simplemente sos parte de un engranaje del sistema productivo, ¿no? Que es lo que me parece que vamos a abordar en el segundo bloque cuando hablemos de la pretensión neoliberal. No sé si quieres decir alguna cosita más sobre este tema. No, yo quería comentar que muchas veces yo soy profesora didáctica, ¿no? Entonces a veces comentamos con los estudiantes que es importante recordar que a veces el aula es el único espacio en el cual se da este tipo de intercambio, este pasaje de cultura de una generación a otra, que permite discusiones, reflexiones, ¿no? En una sociedad que estamos cada vez más inmersa, ¿no? En lo que son los grupos de WhatsApp, de esto, la comunicación ultra rápida, el aula sigue siendo un lugar de privilegio, en el cual hay ciertas cuestiones que solamente se van a trabajar ahí, que hay muchos de nuestros estudiantes que no van a acceder a esa parte de la cultura, de esa discusión, de esa reflexión, si no ocurre ahí en el aula. Entonces de ahí la relevancia de esa jerarquización, de esa selección, ¿no? De cómo presentar los temas, de cómo generar las discusiones, los análisis, porque son lugares relevantes que si no ocurre ahí, no ocurre en otro lugar. Eso es la importancia que a veces yo creo que es fundamental. Son espacios que van quedando cada vez como más fundamentales en lo que es la construcción social. Es bien interesante esto que decís, ¿no? Pensar que uno de los grandes problemas que tenemos como cultura es qué lugar le damos a los jóvenes y a los adolescentes, que es el absoluto no lugar en la mayoría de las cosas, y pensar eso, ¿no? Como quizás muchos gurises tienen muy pocos espacios donde tienen un lugar donde discutir, ¿no? Discutir con amparados, no discutir en conflicto, discutir por su propia vida, por su elección, sino discutir en otro sentido. Bueno, vamos a seguir con esto en el segundo bloque de Último Bondi. En un minuto continuamos. Nos une la defensa del trabajo y el derecho al descanso, apostando a crecer juntos y juntas. Nos une la memoria y una historia de lucha que llevamos con orgullo. Nos une jugar y divertirnos sintiéndonos iguales, caminando, sin dejar atrás a nadie. Nos une la democratización de la palabra. Nos une lo que nos emociona y moviliza. Nos une compartir y soñar el futuro. Con AEBU tenés derechos. AEBU, un sindicato, una comunidad. Seguimos en este segundo bloque de Último Bondi. Estuvimos presentando un poco esto de qué es educar, qué es la educación, hablando un poco de esta idea de lo ético que está comprometido, de lo relacional, de lo escaso en el sentido de la oportunidad de encuentro, de la oportunidad de diálogo en sociedades que vienen siendo cada vez más
atomísticas, como quien dice, ¿no? Más individualistas y particularizadas, ¿no? Donde nuestros jóvenes, además, nuestros niños y nuestros jóvenes, no tienen tantos espacios como tuvimos los que hoy tenemos ya unos cuantos años de socialización colectiva, ¿no? Queríamos abordar un poco esta idea de la transformación educativa, porque en realidad es una idea vieja, ¿no? En el sentido de que esta discusión, ¿no?, con la perspectiva mercadocéntrica, ¿no?, de la orientación de esta transformación que decíamos, ¿no? Hoy hablábamos de marcar a alguien, ¿no?, de influenciar en alguien, y cuando esa orientación está dirigida como sistema, ¿no?, hacia producir mano de obra para el sistema productivo, como que entiendo que se prenden muchas alarmas desde los docentes, porque hay un montón de cosas que parece que se recortan y que se caen, ¿no?, del planteo humanista de la educación. Y me parece que hay que describirlo un poco. ¿Qué es lo que está proponiendo el neoliberalismo hoy en esta versión que es transformación educativa? Hubo otras anteriores hace unos cuantos años, y seguramente va a haber otras futuras, y capaz que hay que revolver y hubo más pasadas todavía, ¿no? Pero bueno, ¿en qué consiste la transformación educativa desde una perspectiva amplia de lo que es pensar la educación? Bueno, creo que partiendo de la idea mismo del término utilizado, que es transformación educativa, pensando que el cambio va a ser radical porque se parte de ciertas ideas de que la educación está en crisis. Entonces tengo que hacer algo y en ese concepto, entonces yo llego y soy el que va a poder arreglar esa situación, ¿no? Un poco en esa misión mesiánica en que me coloco. Y en ese sentido, la transformación ha utilizado una serie de eslogans que son desde la centralidad del estudiante, que plantea, o la cuestión de las competencias, que hay algunas que ya vienen de otras reformas impuestas, hay otras que van a cambiar algunos sentidos, pero pensando un poco, el tema centralidad del estudiante, ¿no? Acá hay algo que algo ya habíamos manejado, que cuando yo me planteo la centralidad del estudiante, lo primero que pienso es que voy a pedirle la opinión al estudiante, ¿no? Que voy a consultarle sobre, cuáles son sus intereses, cuáles son tus dudas, tus necesidades, ¿no? Y en esta transformación, cuando vamos a analizar lo que es el marco curricular nacional, que es ese documento base de este gobierno, de estas autoridades de la enseñanza, justamente se habla de la centralidad del estudiante en cómo lo voy a alcanzar, pero no lo que significa. Nunca hay una definición del término centralidad del estudiante. Entonces se plantean una serie de acciones, pero nunca voy a consultarle al estudiante en sí mismo. De hecho, la única forma de consultarle que hubo fue una encuesta online, ¿no? Cuando justamente hablábamos de estas formas que tengo de despersonalizar la educación, ¿no? Justamente planteó una encuesta online que aleja al estudiante de lo que podrían ser los espacios para opinar realmente, y siempre con un formato de opciones múltiples, ¿no? Es decir, justamente mostrando lo que implica la propia transformación, que es dar respuestas cortas, efectivas, pero no que permitan una expansión de la idea o una crítica en sí mismo. Entonces, en este sentido, por un lado, pensar eso, que ya desde el nacimiento de la transformación no se consultó a aquel elemento, aquel aspecto que veo como central, que es el estudiante en sí mismo. Y por otro lado, al otro miembro que participa en el aula, que es el docente. Entonces, en este sentido, hay muchas cuestiones que plantea que van a estar por fuera de lo que es la realidad aula, es decir, la miro desde afuera como técnico, pero no consulto a aquellas personas que viven ese día a día y experimentan. Hay un discurso muy seductor, ¿no? Voy a poner 3 ejemplos de ese discurso seductor, o cómo explican esto de las competencias, ¿no? Por ejemplo, Argimón, que es la cabeza pensante de este proyecto, Aristimuño, planteaba, esto, vamos a enseñar una receta de cocina, y a partir de la receta de cocina, que los estudiantes aprendan, física, química, biología, a partir de los componentes. O el presidente del Códice Silva diciendo que las competencias implican que ahora vamos a explicar la batalla de las piedras haciendo juegos de roles, o sea, que cada estudiante agarre un papel y discuta. O la precandidata del Partido Nacional diciendo que los elementos universales ahora no tienen cabida porque lo importante es enseñarles cosas prácticas a los estudiantes. Esto parece atractivo, pero voy a poner un ejemplo personal para que se note cómo abre la brecha social enormemente. Yo soy hijo de obreros textiles. Mi madre hizo hasta el 2.º año de escuela.
O sea, yo ya en tercer año de escuela ya sabía más que toda mi familia. Entonces, si la escuela, el liceo no me hubiese dado la cultura necesaria para hoy yo ser profesor universitario, no hubiese llegado. La diferencia con mi hijo es que mi hijo, por más que le enseñe esto, tiene un caudal cultural en la familia que no lo va a recibir en el liceo, lo va a recibir en la familia, pero en la familia lo tiene. Ahora, si yo vengo de un sector como el que yo provine, si la escuela y el liceo no me vierten a mi cultura universal, no la voy a tener de ningún otro lugar. Cuando se plantean las competencias, los que están generando es una enorme brecha entre los sectores menos favorecidos de la sociedad y aquellos que tienen otro caudal para obtener aquellas cosas que la educación no les va a dar, la educación formal. Y esto es lo que a veces detrás de ese discurso seductor no se está viendo. Sí, yo coincido perfectamente con Liber en esa cuestión y un poco tomando también lo que decía Cecilia, ¿no? El tema del relato, ¿no? El tema de la crisis y el relato. Y que aparte es una palabra que está asociada fundamentalmente con la educación. Si nosotros pensamos en el sistema de salud, quizá también podríamos decir que está en crisis, ¿no? Sin embargo, está referenciada fundamentalmente con nosotros. Y yo quiero resaltar que en lo que es educación media tenemos una expansión totalmente alejada, totalmente exponencial en relación a la que teníamos hace unos años atrás. El crecimiento de los estudiantes y las estudiantes que han ingresado a la educación media es altísimo. Quizás no tenemos todavía las respuestas de cómo retenerlos, de cómo acompañarlos justamente para que puedan continuar aún más en ese desarrollo e ingresar a las instituciones terciarias o tengan más opciones. Pero sí hemos logrado que ingresaran y que por lo menos permanezcan durante gran parte del ciclo básico. Eso es algo que estamos lejísimos de pensar lo que ocurría hace unos años. Y entonces ahora el gran desafío que tenemos, yo creo que justamente, es que esos saberes históricos que hoy hablábamos, ¿no? Que tienen que ver con la cultura, se puedan apropiar las nuevas generaciones. Y ahí entonces, cuando nosotros ponemos el énfasis en esto de las habilidades blandas o no sé qué, ahí lo que estamos retaseando es justamente esos saberes que en muchos hogares no va a haber quien se los comente. Lo que yo decía, bueno, las aulas siguen siendo lugares privilegiados para que esos saberes se puedan transmitir a los nuevos que ingresan en ese nuevo campo. Entonces, ahí, con estas cuestiones, que aparte, cuando vos decís lo de que nosotros hacemos juegos de roles en el aula, nosotros hacemos habilidades atractivas, o sea, tenemos, los que estamos en el aula, estamos realmente, no digo la totalidad obviamente, no voy a decir, pero sí hay un gran porcentaje de docentes comprometidos, que se han seguido formando, que incluyen juegos de roles, que incluyen desafíos, que no es la clase expositiva que nos hacen creer como que los docentes entramos y hablamos, sino que hay estrategias que tratan, ¿verdad?, de incorporar los nuevos saberes, las nuevas competencias, y que los chiquilines se comprometan también con su aprendizaje. Entonces a veces nos presentan como que estamos anquilosados en un modelo didáctico-pedagógico y entonces esa no es la solución, el modelo didáctico-pedagógico, porque la centralidad del estudiante no es nuevo. Las estrategias nuevas, más dinámicas o activas, como dicen ahora, pedagogías activas, para que los estudiantes, ¿verdad?, se comprometan con su aprendizaje, también están. Entonces lo que vemos en el fondo es que hay un recorte de saberes, ¿no? Entonces, bueno, demos menos, pero ahí sí, los que están en otros, ¿verdad?, en otros espacios o en otras familias con otros aportes más importantes a nivel cultural, van a tener realmente una desventaja. Se va a ver esa diferencia cada vez más. Y eso que decía Gabriela, ¿no? Para hacer un juego de roles o para hacer cualquier tipo hay que saber mucho, ¿no? O sea, hay que saber montones para poder reducir eso en un juego, o en eso de la receta que dice Aristimuño. Hay que saber mucho física, biología, hay que conocer todo el tramado científico-químico para poder enseñar eso. El docente tiene que saber mucho también. Claro. Y los estudiantes hacen un buen ejercicio, obviamente. Claro, porque si no, simplemente le haces un guión para que lo repita, ¿no? Entonces, ahora, eso implica, del otro lado, un docente capacitado para hacer esto. Bueno, y parte de la reforma que están intentando hacer en formación y educación es todo lo contrario. Bueno, y otro, perdón que te interrumpa, pero el otro tema fue el recorte presupuestal que hubo asociado a esto, ¿no? Porque, bueno, la transformación, nos hablan de transformación, nos sacan banners preciosos de colores, pero atrás de esto hubo un recorte presupuestal. Hubo un recorte presupuestal en cual los chiquilines, por ejemplo, tenían un espacio de tutoría entre turnos, donde se apoyaban determinadas asignaturas. Ese espacio se recortó y se transformó en un X paquete de horas, que es mucho menor, para que algunos docentes trabajen en
algún horario que no está estipulado en el horario con los estudiantes, entonces por lo tanto hubo una rebaja. Los cargos de POP, que son los profesores orientadores pedagógicos, que eran de 30, pasaron a 20 y no hubo más cargos que recuperaran, y todo esto después de la pandemia. O sea, después que los y las estudiantes volvieron de la pandemia, con todo lo que implicó de desafiliación, rezago, ¿no?, etcétera, las instituciones educativas, sobre todo en educación media, no estuvieron a la altura de salir a acompañar a esos estudiantes, porque hubo un recorte sistemático en el apoyo a los centros. Las coordinaciones también fueron rebajadas. Los docentes cada 20 horas teníamos 4 horas de apoyo a estudiantes. Ahora tenemos solamente 2 que son de coordinación institucional. O sea que esas otras 2 horas que teníamos, para acompañar a posibles estudiantes, tampoco las tenemos hoy en día. O sea que eso también está y no se dice. Yo voy a retomar una primera idea que vino del bloque anterior, de esto, ¿no? De que yo me quedé pensando en esta idea de educar, ¿no? Y de lo personalizado, ¿no? Y lo que decía Liber de, bueno, hay que poner amor en la educación, y cómo hacer si eso no se puede hacer, ¿no? Si no se puede personalizar, cómo profundizar ese vínculo, cómo construir un vínculo que realmente marque con cuidado, o bueno, incida con el debido cuidado, y cómo eso va en contra de otros procesos que muchas veces saludamos, ¿no? Como la masificación, como el ingreso, ¿no? Porque son necesarios, porque son buenos, pero producen tensiones y producen crisis. Lo de la crisis lo voy a tomar con pinzas, porque todos sabemos que cada vez que el neoliberalismo viene a por algo, lo primero que dice, inventa una crisis y después trae su solución, ¿no? Dice, esté o no en crisis, no importa, ¿no? Cuando el neoliberalismo plantea una crisis, vos desconfía, ¿tá? Porque sabés que atrás de eso hay una excusa para intervenir en un cierto sentido. Yo creo que igual, de todas formas, el tema de la crisis de la educación es una cosa que se ha instaurado transversalmente en la sociedad, ¿no? Y que es verdad que todos los usuarios, directos o indirectos de la educación, podemos tener montones de quejas o montones de ideas y propuestas que seguramente le vamos a dedicar un bloque para plantearlas, para desarrollarlas a futuro. Pero de una manera o de otra, en todas aquellas cosas que se podría plantear que hay elementos a mejorar, la transformación educativa esta, ¿en cuál opera? Porque yo lo que rescaté un poco de ustedes es que ahora la discusión es salir de la formación global de la persona para ir a capacidades, ¿no? No me acuerdo cómo. Competencias, ¿tá? Competencias, si no es lo mismo, ¿tá? Para ir a competencias. ¿Cuál es la diferencia, ¿no? Para que entienda la gente común, en relación a proponer otra cosa. Porque en realidad eso muchas veces se vende más fácil. Ustedes decían, esto es un producto vendible, con mucho marketing, ¿no? Y que viene por eso. Y la propuesta es así, vos tomá esto que vas a tener más facilidad para conseguir empleo. Y como de una manera u otra, especialmente en los hogares con menos recursos, esa es una promesa interesantísima, ¿verdad? Es muy fácil de comprar algo que diga, bueno, mira, esto es más fácil, es más simple y vas a ser más empleable, ¿tá? Pero yo creo que ustedes hoy habrán brindado algunas pistas de por dónde esto no cierra. Es que tiene que ver con la inmediatez, ¿no? Y justamente ahí está el atractivo para aquellos que pertenecen a la clase más baja. Si yo tengo dificultades económicas y me están ofreciendo que con este curso puedo llegar a alcanzar un salario mínimo, y bueno, capaz que está interesante, porque lo otro me implica, bueno, pensarlo a largo plazo. Yo creo que ahí está el tema. Si yo logro adquirir, ¿qué te propone en esta transformación? Adquirir ciertas competencias que te permitan alcanzar algo mínimo, pero no pensar en el más allá. Entonces esta idea de cambiar con las generaciones no va a ser posible, porque todos vamos a estar en lo inmediato. Logro esto. Yo creo que ahí está la cuestión. Entonces, cuando se propone justamente una educación más reflexiva, bueno, ahora está con todo el tema de la filosofía, la historia, todo, cuestiones que justamente no son inmediatas, que los resultados de la educación nunca pueden pensarse como algo inmediato, porque son, primero, acumulativos, y segundo, que son a largo plazo, que también tienen que ver con el desarrollo del ser. No es lo mismo lo que logro adquirir siendo un joven que después con una profundización en mi educación. El problema está no en la educación, sino en el resto de las cuestiones que hacen a la sociedad. Si yo en cierto sector
tengo problemas alimenticios, tengo problemas con la vivienda, tengo problemas en general y bueno, pienso que la educación va a solucionarlo. Y no, hay que pensarlo al revés. La sociedad el gobierno tiene que asegurar esos aspectos para que la educación sea lo mejor posible. Y esto que vos decías en cuanto a que todos educamos, es verdad, pero entonces hay que pensar cuál es la diferencia con el docente en el aula. Claro. Y ahí está la formación en educación, y es lo que hace la diferencia. Y una de las cuestiones que nosotros estamos planteando como reclamo en la formación en educación. Uno de los aspectos esenciales es el tema de la didáctica. Nosotros a lo largo de nuestra formación hacemos una cuestión de ensayo de error en el sentido de que, bueno, ¿por qué tenemos 4 años de didáctica? Porque eso me permite ir conociendo el aula, conociendo diferentes escenarios, diferentes liceos, y tengo a alguien que me va acompañando en ese camino, para que el día de mañana que yo esté a cargo de un grupo pueda conocer diferentes estrategias, técnicas, etcétera, para aplicar. Cuando yo tengo docentes que lo único que salen es después de un curso de 1 año, y sí, la preparación va a ser distinta, porque la idea acá es educar con el otro, no educarlo al otro. Y yo creo que ahí está una de las cuestiones, es decir, integro al estudiante en lo que es su educación, y no es una cuestión de vaciar mi contenido o las competencias que quiero en ese estudiante. Sí, hay temas que son difíciles de asir para lo que es, como quien dice, la cultura impuesta, ¿no? Es decir, la cultura hegemónica que se plantea en esto, ¿no? Es decir, vos decías un montón de cosas que me volvían a las mismas ideas, ¿no? Encuentro con el otro, reconocer al otro como un sujeto, no alguien al que yo lo tengo que marcar en el sentido de moldearlo, sino una interacción, y que además haya posibilidades en eso de que del otro lado puedan devolverme algo, ¿no? Que haya cierta criticidad con lo que se recibe, ¿no? Esa idea de ciudadano, ¿no? De emancipado, de una manera u otra, que pueden tener las humanidades en un sentido más amplio, ¿no? Y por algo, de una manera u otra, estos proyectos se dan de tronco contra las humanidades, ¿no? En general. Yo creo que es uno de los temas que, de todas formas, hay que empezar a discutirlo proponiendo algo, y para eso vamos a ir al tercer bloque, donde los que nos vamos a centrar es en discutir qué se puede proponer hacer, ¿no? ¿Qué se puede proponer hacer? No contra esto, que en realidad capaz que es casi que una actitud en la vida estar contra esto, sino qué se puede proponer como política, ¿no? Como para que la política discuta, como para que, ¿no? Cuando uno diga, bueno, vamos a discutir sobre educación, bueno, habría que tener en cuenta al menos, no sé, media docena de cuestiones aprendidas, ¿no? Por las experiencias que ha hecho la sociedad, incluso en estos tiempos, ¿no? Que no han sido menores. Y vamos a arrancar este tema de la crisis, capaz que arrancamos con este tema de la crisis, porque a mí me parece interesante ver de que estamos en una crisis, pero que en realidad estamos en muchas mejores condiciones que cuando no hay una crisis. Así que en el tercer bloque de Último Bondi seguimos discutiendo sobre la educación y el mercado. En un minuto volvemos.
quiero aprovechar antes de que sigan para plantear algo que vos planteaste y que me parece fundamental, ¿no? Es decir, muchas veces se plantea esta idea de que la educación va a sacar a la gente de la pobreza y yo creo que es una idea que cuando uno la mira al futuro de largo plazo está muy bien, ¿verdad? Sin embargo, es un imposible de corto plazo, ¿no? Es decir, la gente no, porque el niño vaya a la escuela, el padre no va a dejar de, no va a tener más ingresos en el mismo momento, no va a salir de esa situación. Entonces hay un desfasaje temporal entre esta cadena causal que se plantea, que realmente es un engaño para todos los que de una manera u otra quieren ocuparse de la educación, insertan las políticas sociales, ¿no? Porque yo creo que hay dos visiones también, ¿no? Yo creo que el neoliberalismo tiene una visión de las políticas sociales como la asistencia pura, ¿verdad? Y cuando uno mira las políticas sociales globales y ahí mete la salud, mete la vivienda, mete la educación, mete todo junto, creo que hay otra relación. De hecho, una de las partes de esta transformación no escrita es la desvinculación entre los centros de educación, y se da especialmente en primera infancia y en escuela, con lo que eran las redes territoriales, ¿no? La atomización de las políticas en ese sentido. Pero me parece importante esto de decir, porque vos abordabas una cosa que también está en el imaginario social y que me parece fundamental pensar, ¿no? Es decir, yo creo que la gente tiende a pensar de que todas las escuelas y los liceos tendrían que ser de tiempo completo, ¿verdad? De que todos los estudiantes tendrían que comer en el liceo y en la escuela, de que habría que tener propuestas que abarquen más tiempo, no solamente para cubrir la parte laboral, sino para... ¿no? Y ahí puede haber distintas opciones. Hay quienes simplemente quieren que el chiquilín esté en algún lugar mientras está trabajando y quienes están preocupados porque el chiquilín tenga otras actividades complementarias, ¿no? Eso implicaría una integración mucho más fuerte todavía de las políticas sociales, o sea, en el sentido radicalmente opuesto a lo que estamos viendo y también presupuestal. Eso puede estar en el imaginario, cómo lo conciben los docentes, lo han discutido, qué ideas hay respecto a estas cosas. Bueno, yo podría empezar por hablar un poquito de cómo es la interna a lo que es la constitución del perfil de los propios estudiantes del Consejo de Formación en Educación. Yo quiero hacer un paréntesis, pero primero para hablar que yo participo acá como presidenta de la ATD, que la ATD es la Asamblea Técnico Docente, ¿verdad? Que somos electos por voto regulado por la Corte Electoral, ¿verdad? En elecciones, que duramos durante 3 años en nuestros cargos, se vuelven a elegir, ¿verdad? Y bueno, una de las cosas que nosotros tratamos de atender dentro del Consejo de Formación y Educación es el perfil que tenemos de estudiante, en el cual, por ejemplo, 3 de cada 4 es la primera generación que accede a estudios universitarios o terciarios, ¿verdad? Donde tenemos que 4 de cada 10 son jefas de hogar y además tenemos obviamente una gran presencia femenina dentro de lo que es el cuerpo de estudiantes. 18,7 reciben transferencias de MIDES o algún otro tipo. Estos datos, un poco en lo que vos referís, ¿no? Tiene que ver con, bueno, qué propuesta también de transformación curricular apoyado en políticas sociales podemos hacer para contemplar este perfil. El perfil que tenemos es un perfil de ingreso de aproximadamente 26 años a la carrera. Hay generalmente 5 años entre que ellos egresan de educación media y finalmente se insertan en la formación en educación. Entonces nosotros también ahí debemos atender a ciertas formas de propuestas que hay. Durante muchos años se gestó el profesorado semipresencial, por ejemplo, que fue una modalidad que se insertó en el interior. Los SERP. No, justamente, era de carácter nacional y los estudiantes cursan parte de las materias por plataforma con encuentros presenciales y partes en los centros. Esto le permite mucha mayor libertad horaria y el perfil que tenemos fundamentalmente, yo soy docente de muchos años ahí, son mujeres con familia a cargo, que realmente hacen un esfuerzo envidiable para poder ser, ¿verdad?, profesionales de esta área del saber. Esta propuesta finalmente fue desmantelada por Consejo. Tenemos una propuesta alternativa que está haciendo agua por todos lados, en los cuales se ha balcanizado esa propuesta. Sería muy difícil de explicarle a los que no entienden, pero bueno, en resumidas cuentas, es una propuesta que es mucho más compleja para seguir por parte de los y las estudiantes, donde acá un poco lo que vos decías, bueno, las políticas sociales no tomaron en cuenta quizás cuál es el perfil que nosotros tenemos de estudiantes y cómo podemos apoyarlos. Con la propuesta que tenemos para primer año, la transformación
formación nos pasa lo mismo. Los turnos se extendieron muchísimo más. Tenemos turnos en el IPA que son de 8 de la mañana casi hasta 2 de la tarde, con este porcentaje de estudiantes que trabajan, muchos de ellos tienen extra edad, tienen familia a cargo. Entonces también no es que nosotros le vamos a hacer un programa para que los estudiantes, ¿no? Pero sí tenemos que tener en cuenta las realidades de los estudiantes y ver qué políticas sociales, educativas tenemos para acompañarlo. El sistema de becas, por ejemplo, que es totalmente insuficiente. Entonces ahí es donde se conjugan muchas de estas cuestiones. Tomando el sistema de becas, por ejemplo, recién mencionaba los de los SAR, ¿no? Los SAR nosotros tenemos en Rivera, Salto, Florida, Maldonado, Colonia y Atlántida, que atienden a los que se tendrían a ser los futuros profesores, ¿no? Y ahí nosotros teníamos porque en realidad ha habido una reducción drástica del sistema de becas, un sistema de becas que atendía a los sectores más vulnerables que tenemos en el estudiantado, que piden las becas, que eran beca de transporte, beca de alimentación o la beca total, que incluía la residencia. Hay residencia en donde los estudiantes se quedan, se alimentan y pueden ir al instituto. Y esto lo que ha venido sucediendo es una reducción del presupuesto por estudiante en los consejos de formación y educación que atenta contra esto. Para poner un ejemplo, yo trabajo en el Sur, que es en Atlántida, había dos ómnibus que recorrían una ruta intermediaria y otra ruta 11, recogiendo a los estudiantes de distintas zonas, y estos ómnibus han dejado de funcionar porque no ha habido una previsión de renovación de flota, no ha habido una previsión del aumento del combustible y por lo tanto durante todo el año pasado perdían más clases los estudiantes porque no podían subirse al ómnibus, que era la única forma de llegar al instituto porque no tienen recursos, que por los paros que esos mismos estudiantes hacían para reclamar el transporte, ¿no? Entonces, esto es también una demostración clara de a qué sectores no se quiere atender en formación en educación, ¿no? Por más que el centro supuestamente en el discurso sea los estudiantes, acá tenemos una población que claramente está siendo afectada. Yo quiero hacer ahí un comentario de repente para clarificar un poco esto, porque quizás queda que los SERP, con esa propuesta que tiene de alojamiento, etcétera, se adapta obviamente para ciertos sectores de estudiantes. Por ejemplo, el profesorado semipresencial, que atiende a otro tipo de perfil, con fundamentalmente mujeres, con familia a cargo, no se pueden ir a trasladar a vivir una residencia. Por eso yo quiero decir que acá no son propuestas contrapuestas, sino que son alternativas y complementarias a la diversidad de estudiantes que tenemos en las aulas. Digo en ese sentido, quería aclararlo porque quizás la audiencia no lo mantenga claro. No, y pensando algo que decías más temprano, el tema de la extensión del tiempo como uno de los argumentos que se ha manejado, no solo este gobierno, sino también anteriormente, hay una realidad que también se está produciendo en formación y educación que tiene que ver con eso. Lo plantearon justamente cuando hicieron la presentación de un informe sobre los nuevos estudiantes del CFE, que planteaban justamente eso, las autoridades, que cuanto más tiempo están dentro del instituto se van a obtener mejores resultados. Y bueno, y una de las críticas que siempre hemos hecho los docentes a nivel pensando en la posibilidad del tiempo extendido en los liceos no es solo la cantidad de tiempo, sino qué le estoy ofreciendo en ese tiempo, ¿no? Claro. Y creo que es una de las cuestiones que está faltando en la discusión. Muchas veces se les ofrecía talleres de cocina y en realidad el liceo no tenía el espacio correspondiente o correcto para poder llevarse ese taller de cocina. Entonces, muchas veces nos quedamos con el titular que puede tener la mejor intención, pero en realidad no se obtienen los resultados que se esperaban, ¿no? Pienso un poco a nivel de deporte, justamente muchas veces se quedaban con los deportes de cancha porque no existía la posibilidad de hacer otro tipo de deportes que capaz que sería realmente más difícil, como natación. Pensemos en realidad cuestiones que hagan a ese estudiante, que le permitan de alguna manera que ese tiempo sea o complemente algo que no podría tener de otra manera, porque si yo pienso en el tiempo como tal, como relleno, en realidad no estoy cumpliendo con la idea de la educación, es decir, no estoy educando, estoy nomás cumpliendo con una guardería. Una exigencia que está pidiendo justamente y que responda al tema del trabajo, porque justamente muchos de la extensión tienen que ver con las 8 horas, ¿no? Yo lo cubro, la educación te cubre esta parte para que vos trabajes esta parte. Si capaz que tenés que extender a 10 horas, capaz que podemos negociar que el liceo también esté 10 horas abierto. Entonces es complejo, pero que tiene que estar presente esa discusión, que creo que es un poco lo que ha faltado también con anteriores gobiernos. Bueno, pero yo te voy a hacer esa pregunta en relación a esto. Si uno pensara, ¿no? Primero, habría que pensar si es deseable, pero podríamos decir que popularmente lo es.
¿no? Es decir, la gente quiere tiempo extendido en la educación, en general, capaz que no todo el mundo, ¿no? Sé que no todo el mundo, pero capaz que mucho más de lo que hay. ¿Tá? Pensar en eso, hay capacidades docentes, capacidades de infraestructura y capacidades de coordinación en los sistemas actuales como para responder a esa demanda, o realmente habría que pensar en una inversión país importante y a qué plazo. ¿Se entiende? Es decir, porque yo comparto mucho esto que decís de decir, a ver, ¿para qué va a estar el niño 4 horas más en el liceo si yo no tengo nada que ofrecerle más que esté jugando al ping-pong? ¿No? Es decir, capaz que si tengo una propuesta, puede estar un rato jugando al ping-pong, pero puede también tener otra propuesta, pero eso requiere coordinar con otra infraestructura, otras capacidades de trabajar con esa propuesta que sean variadas, adecuadas, ¿no? Es decir, me imagino que faltan muchas cosas, tampoco sé si alcanzan los liceos, ¿no? A lo mejor habían prometido que iban a hacer 100 liceos, que no los hicieron, que iban a ser maravillosos, no hubo ninguno. Pero faltan capacidades de todo tipo, sí. Sí, totalmente. Obviamente nosotros conocemos las realidades de otros países, ¿no? Los cuales, por ejemplo, tanto escuelas como liceos funcionan como únicos, ¿no? La escuela 70 y la escuela 70, no es mañana y tarde, es la escuela 70 porque los niños permanecen, ¿no? Nosotros tenemos un uso abusivo de lo que son las instituciones en cuanto como lo de cama caliente en los hospitales, ¿no? Salen unos y entran otros. Entonces, obviamente que sí, que es una inversión que necesitaríamos duplicar, creo que prácticamente lo que es la infraestructura, la formación también en recursos humanos, ni que hablar, tenemos un problema en la formación, sobre todo en educación media, en lo que tiene que ver con la formación de profesores, ¿verdad? Tanto para lo que sería la dirección técnico profesional como lo que es la UTU, ¿no? O secundaria, o sea que sí, necesitaríamos obviamente que presupuesto. Cualquier tema que nosotros miremos, se necesita obviamente presupuesto, y más cuando pensamos en ese tipo de transformaciones tan importantes. No solamente presupuesto, después aparte que tenés el presupuesto, bueno, pensar efectivamente cómo, ¿verdad?, lo gestionás y cómo se traduce. O sea, no es solo poner plata, ¿no?, y que con eso se va a resolver, pero sí creemos que es necesario. Y se necesita una formación que acompañe todo esto, una formación de educadores que acompañe todo esto, ¿verdad? Y esta transformación que nosotros reclamamos hacia una universidad de la educación tiene que ver con docentes, ¿verdad?, que puedan pensar sobre sus propias prácticas. Yo hablaba hoy de investigar y decía, eso no tiene un lugar. Claro. O sea, si vos quisieras tener una actividad universitaria de investigación permanente aplicada sobre el tema educativo, como para incluso tratar de responder alguna de las grandes preguntas que hace la gente, no tenés dónde hacerla, o sea, no existe eso. Nosotros, la solicitud de esa transformación hacia un carácter universitario tiene que ver con eso, ¿verdad? Con poder investigar sobre las propias prácticas, sobre poder dar respuestas a nuevos fenómenos que van apareciendo, ¿verdad? Nosotros tenemos muchas dificultades en muchas áreas, tenemos muchos elementos emergentes, ¿verdad?, que tenemos para atender como sociedad, como cualquier sociedad. Entonces, si nosotros tenemos, ¿verdad?, docentes formados que pueden investigar, que pueden colaborar en formar a otros, que pueden ir a territorios a acompañar un proceso en tal escuela, en tal liceo que está pasando tal situación, ¿no? Nosotros ahí podríamos, aparte, mejorar la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje que están ocurriendo. Entonces, por eso la reivindicación de una transformación hacia una universidad. Liber, no te dejé hablar. No, porque hay algo que también es bueno señalar, que nosotros estamos en un proceso que nos quieren desmantelar, ¿no? Cuando decimos que nos quieren desmantelar, porque hay un proyecto de privatización de la formación docente muy fuerte que nos ataca por distintos lados, ¿no? Por un lado, a partir de la aprobación de la LUC, o sea, a partir del referéndum, lo que apareció fue un decreto del Ministerio de Educación y Cultura que habilitaba a las instituciones privadas para presentarse justamente a proyectos para formación en educación. Que en realidad el plan que nosotros estamos hablando es una adecuación a ese decreto del Ministerio de Educación y Cultura. Pero la idea del ministro da Silveira es que aparezcan como competidores en igualdad de condiciones y ofrecer becas, que ya están arriba de la mesa, a aquellos estudiantes que quieren estudiar en instituciones privadas. ¿Y si van a la pública en vez de la privada y beca también? La idea es que va a haber becas para que el estudiante compita. Pero al mismo tiempo nos enteramos, y esto es como un voucher. Es un voucher, esa es la idea voucher. Es la idea voucher. Se le puede llamar de muchas maneras. Sí. Es la idea voucher. Pero nos enteramos hace poco que el propio gobierno, hacía coletazo en esta rendición de cuentas, coloca arriba de la mesa una modificación del
de cómo se validan títulos, ¿no? Que hasta el momento pasaban obviamente por la universidad, el MEC, pero en el caso de formación docente no existía validación inmediata de un título extranjero. Y ahora aparece como una modificación concreta, y eso no es casual, ¿no? Eso tiene que ver con también introducir instituciones extranjeras privadas en el mercado nacional que tengan validación del título por el MEC, ni siquiera por la ANEP, ¿no? Y en realidad, como hoy explicaba Cecilia, nosotros tenemos 4 años de formación docente en donde son 4 años de distintos procesos didácticos en donde nosotros vamos aprendiendo a ser docente, y recién cuando nos egresamos y estamos en el aula aprendemos realmente cómo poder llevar esto adelante. Ahora, estos son un conjunto de cambios que lo que buscan es fragmentar, destruir la formación docente. Una formación docente que va a caer cada vez más reducida en presupuesto, ¿no? Y otra a la cual con los vouchers yo voy a ir a tener mi curso, ¿no? Y ahí van a Se agregó un proyecto más, que es el de la universidad virtual, a cargo de Claudio Rama y Schipiani, que bueno, que agrega otro elemento, ¿no? Que tiene que ver justamente de hacer toda una carrera docente de modo virtual, ¿no? Y que puede hacer hasta incluso asincrónico, es decir, tengo el video, lo miro, hago el trabajo y salvo esa materia. Incluso cuando ellos dan los argumentos justamente de la democratización supuesta, y hablamos de supuesta porque hay un tema que incluso viene de la pandemia, ¿no? Cuando hablamos que se hizo el esfuerzo para que todos continuaran, nunca hablamos también de las diferencias que se dieron entre una población y la otra, ¿no? Y acá cuando hablamos de la democratización a nivel virtual, no estamos olvidando que hay una población que no accede ni siquiera al Wi-Fi, ni a la computadora, ni a las condiciones, porque a veces tienen nuestros estudiantes Wi-Fi y computadora, pero no tienen un cuarto adecuado para poder escuchar una clase o reflexionar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, como con esta universidad virtual, que también utilizaba como argumento algo que vos mencionabas, que te permite hacer una carrera terciaria sin afectarte mucho la vida, sin hacer grandes esfuerzos, cuando, bueno, toda carrera implica eso, porque es una carrera estás haciendo, ¿no? Y bueno, que tiene que ver con estas cuestiones también de la inmediatez, ¿no? Entonces, en vez de asistir a un lugar que pierde también eso del ida y vuelta, eso que hablábamos, esa reflexión, esa crítica, lo hago cuando puedo, cuando me deja la vida, y bueno, y así voy aprobando de esta manera. Bueno, y hablando de inmediatez, ¿no? Ya que estamos, tenemos el tema de la titulación que nos ofrece el MEC, ¿no? Cuando nosotros planteamos una transformación que nos transforme, ¿verdad? En una universidad de la educación, y en pos de eso se han venido dando pasos, ¿verdad? Que tienen que ver con la creación de posgrados, etcétera, y todo eso hoy quedado totalmente desmantelado, la conformación de cargos, los concursos, docentes, todos pasos que se han venido dando y que han ido cayendo uno tras otro. Como alternativa a la Universidad de la Educación, lo que nos propone el gobierno es que nos presentemos al MEC, que demos una prueba de lengua, matemática y cálculo, algo así, y ahí nos van a dar un título que va a decir algo así como similar a licenciado, porque aparentemente no le pueden poner licenciado ahora, que diría licenciado en educación. O sea, esa es lo de la inmediatez, ¿no? Bueno, es una prueba y me dan un título, no me transforman, pero nosotros lo que hacemos, nosotros queremos hacer los procesos de investigación, etcétera. O sea, el que me den un título, que vos decís, bueno, ¿dónde queda la investigación? ¿Dónde queda la reflexión? ¿Dónde queda el trabajo con otros? Bueno, todo eso no está. Lo que pasa es que es una visión también de las competencias, ¿no? Para un estrato un poco más alto, pero tú sos licenciado, tenés las competencias y el resto es mercado. Yo creo que en el fondo lo que trasunta todo esto es la visión de que el mercado organiza correctamente a la sociedad, asigna correctamente los recursos y es el distribuidor óptimo. Es la mentalidad del neoliberalismo, donde todo este otro tipo de cosas que ustedes están discutiendo, me da la impresión que a esta gente le importa poco, porque no está esta reflexión sobre el carácter humanístico del asunto de educar y de todo esto que estamos hablando, me parece que está ausente, ¿no? Y creo que atrás de todo esto también están la construcción de escenarios para la desigualdad, ¿no? Sí, creo que si uno mira todo esto que vos traías ahora, ¿no? Decir, bien, ¿y quién atiende estas brechas? Y nadie, ¿no? ¿Y qué pasa con este escenario donde lo público compite con lo privado sin regular las condiciones, ¿no? Y al revés, yo en general promuevo la existencia de lo privado, que por otro lado está exonerado de impuestos, tiene un montón de cosas, que digo que podría ser si estuviera arrimando capacidades para hacer un proyecto, pero que a veces ves que no es necesario, ¿no? Capaz que es bueno, no sé, habría que discutirlo.
Pero me parece que también está esto, ¿no? De poder generar espacios donde crezca esa desigualdad, que es parte de la filosofía que inspira todas estas cosas, ¿no? Sí, los que son egresados, que reciben título docente en universidades privadas, que hay algunas que lo ofrecen, no tienen que presentarse a esta prueba, ¿no? Esta prueba es solamente para los que se forman en la educación pública. Parece que ustedes no son licenciados. Hay como un menosprecio en parte de la formación pública en ese caso. Hay un prejuicio sobre que la educación actual y la educación pública fundamentalmente no logró, no pudieron convertirla al credo neoliberal durante tantos años y hay que transformarla para convertirla. Y me da la impresión que... De todas formas, me parece que lo que yo quiero rescatar como forma de cerrar un poco esto es que ha habido también desde las izquierdas y desde los movimientos sociales muchas visiones y reclamos de transformación educativa y pocos reparos sobre el tamaño de la empresa, ¿no? Es decir, acá cuando se piensa en aumentar el presupuesto de la educación es porque se piensa aumentar la cobertura de estudiantes. El resto del edificio no está pensado, ¿no? No está pensado su articulación con las políticas sociales, no está pensado, ¿no? Está pensado contestar a la demanda social, popular, urgente, de que tengo que ir a trabajar y no tengo que estar los botijas, o que la juventud está perdida y alguien nos tiene que cuidar, que no soy yo, y tiene que ser el sistema educativo. Pero no está pensado esta idea de que tener instituciones de tiempo extendido requiere más infraestructura, más propuestas, requiere investigar, requiere una dinámica universitaria aplicada específicamente a lo que estás haciendo, ¿no? Y por lo tanto requiere muchos más recursos de los que hay en juego, ¿no? Que recién después de poner todo eso y de construir esas capacidades que no se hacen de un día para el otro, uno podría tratar de estar esperando tener esos famosos resultados con los que nos queremos comparar. Nos soñamos con esos resultados. Que además son todos una estafa los resultados. Las comparaciones son una estafa. ¿No? Porque comparamos, yo siempre digo que a los neoliberales les encanta, pretenderían tener los resultados de Finlandia y los impuestos de Paraguay, ¿no? Que es una cosa así. Es decir, nosotros nos comparamos con lugares del mundo donde se hacen inversiones mucho mayores, y no necesariamente directas, a veces son indirectas, incluso no tienen por qué ser, a veces son a través del resultado social de las políticas, ¿no? Y no necesariamente en la educación. Pero me parece que... Y después nos comparamos con resultados que se miden de distintas formas, ¿no? Muchas veces escuchamos decir que tenemos peores resultados que Guatemala. Yo estoy seguro que no tenemos peores resultados que Guatemala. Claro, si ponemos una tabla estandarizada para medir la cantidad de gente que sale de tercer año de liceo, bueno, pero yo no sé cómo salen de tercer año de liceo en Guatemala. Acá digo Guatemala por decir un país, digo, ¿no? Pobre Guatemala no tiene la culpa. Pero bueno, nos tenemos que ir. Muchas gracias por estos minutos. No, gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Y nosotros, me parece que esto empieza recién, ojalá que siga, y nosotros nos vemos el próximo martes en otra propuesta de Último Bondi. Te morís de espanto y casi miras como distinguido. Si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo el ideal. Y su ideal, mi ideal, el de aquel se puede mirar desde lo distinto. Si por las noches compartís el tinto con ese que piensa solo.